Así que cuando uno mira el origen del término siervo, servidor, viene del hebreo eved. Cuando hablamos de darnos por completo a Dios para servirle, estamos diciendo que su voluntad pasa a ser prioridad en nuestra vida. Y de allí que lo que Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, el verso 7 al 10, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu siembra vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Hechos capítulo 10, verso 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, porque Dios estaba con él. Aquí empieza parte de esa función, de esa labor. Todo cristiano debe ser un fiel imitador de su Señor. Somos siervos, pero también somos embajadores de Cristo. Y de ahí se abre ese abanico de todo lo que Dios permite que hagamos, de todo lo que Dios permite que vivamos, que aprendamos y que podamos compartir con todos aquellos que nos rodean. El significado de ser siervo o servidor del Señor puede llenarnos de gozo, de plenitud personal. El apóstol Pablo siempre colocaba como su mejor carta de recomendación el poderse brindar voluntariamente y sin orgullo alguno como siervo. Esto vale la pena resaltarlo. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, Pablo está diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y cuando miramos el libro de Gálatas, también vamos a encontrar allí en el capítulo 1, el versículo 10. Y dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Hay que tener en cuenta acá el llamado que Dios nos ha hecho. No es para agradar a los hombres, sino agradar al Señor. Y aquí hay que tener en cuenta que si Dios nos llama a servir, hay que tener en cuenta también el significado de servicio. ¿Qué es lo que significa servir? Cuando Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí es donde hay que tener en cuenta que servir a Dios es un honor, es una bendición. Servir es uno estar dispuesto a ayudar al otro, es disponernos
tener diligencia, hacer las cosas con alegría, con gratitud. Y quiero aclarar aquí también que debemos sacarnos de nuestra mente ese pensamiento que nos ha acompañado desde hace muchísimos años, que los que sirven acá o están en el altar son los servidores o los que están nombrados en una directiva. Hermanos, desde el momento en que una persona se bautiza, empieza a servir a Dios. Es más, hay personas inconversas que traen una ofrenda, diezman, que apoyan eventos. También ellos quieren servir a Dios y sirven a Dios. Dios les permite servirle. No hay esa diferencia delante de Dios entre el que está en el altar y el que está en la banca. Ubiquémonos primero desde allí, que el hermano que ora está sirviendo a Dios, el hermano que ofrenda está sirviendo a Dios, el hermano que evangeliza está sirviendo a Dios, el que ayuda al necesitado está sirviendo a Dios. Los hermanos de la cafetería que hacen el alimento están sirviendo a Dios. Los que hacen el aseo del templo están sirviendo a Dios. Todos aquellos que se han dispuesto para agradar a Dios en el colegio, en la universidad, en el hogar, el que ayuda al vecino, el que comparte con el necesitado, hermano, todos están sirviendo a Dios. Así que es bien interesante comprender que cuando hablamos de servir, es no solo en la iglesia, sino también en el barrio, en la familia, en la empresa, en todo lugar. Ahora, lo que la Biblia viene hablando y dice es que Cristo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí empezamos a ir definiendo algunos detalles, porque la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, habla y nos lleva a una reflexión un poco más allá. 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya aquí nos está mostrando que estamos llamados a servir en cuerpo y en espíritu. Yo ya no me pertenezco. El Salmo número 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella se deleita, sobre ella reflexiona, y todo lo que hace prosperará. El creyente es llamado a prosperar, a crecer, a avanzar. El creyente no fue llamado a estancarse en una banca. El creyente ha sido llamado a progresar en todos los aspectos, a nivel integral, como persona, como hijo, como esposo, como padre, aún como abuelo, como adolescente. Hemos sido llamados a crecer. Josué, en el capítulo 24, el verso 14, les habló y les dijo: temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. La palabra verdad está desprovista de todo fingimiento.
Y aquí empezamos ese trabajo desde casa. No debe haber malicia, no debe haber hipocresía, ni en la casa ni en el templo. A veces se finge que se sirve a Dios de todo corazón, pero no es así. A veces se finge que se ama al hermano o al pastor y no es así. No. Cuando Josué le habló al pueblo, les estaba diciendo: temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Gloria a Dios. Así que Pablo le escribe a Timoteo de seguir la fe no fingida de su abuela Loida y que también habitó en su madre Eunice. Pablo quería que esa virtud que encierra transparencia siguiera rigiendo, continuara en la vida del joven Timoteo, para que pudiera enseñar con claridad y sin impedimento alguno a los demás. Así que me agrada mucho lo que Pablo le dice a Timoteo, y él lo alerta. Le dice: ten cuidado de ti mismo, porque a veces hay orgullo, a veces hay soberbia. El servidor no puede considerarse el mejor de la iglesia. El predicador no puede considerarse que es lo máximo en el distrito. Nosotros somos siervos, y no porque hayamos sido los mejores o conozcamos mucho o tengamos instituto o una licenciatura o un doctorado. No, la base fundamental es porque el Señor nos llamó por su gracia y misericordia. Los títulos son importantes en la tierra, pero para el Señor es la obediencia, es la humildad, es la sencillez. Así que el servicio no ha sido dado para que seamos una vitrina, ni el servicio en la iglesia está dado para que haya una competencia, una directiva con la otra. No, el servicio nos ha sido dado por misericordia, por gracia. Por ello Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2 y el verso 3 les dice: nada hagáis por contienda. Cuando en una iglesia hay grupos que son los que mandan, o familias que son las que mandan, las cosas andan mal. El único que debe dirigir todo en la iglesia es el Espíritu Santo. No puede haber una familia que manipule, no, Señor. No puede haber una familia que es la que dice al pastor qué se hace y qué no se hace. No, el creyente debe respetar al pastor, así sea el joven o el anciano, pero debe ser respetado. Así el creyente conozca mucho más que el pastor es el pastor y hay que respetarlo, amarlo. Así que el servidor no puede pensar que es el centro de atracción de la iglesia, que es el objetivo en la iglesia. No, el servidor debe darse cuenta que en la iglesia y en la calle y en cualquier lugar, la gloria, la honra y la alabanza solo es para el Señor. Hermano, pero es que hay un músico que es demasiado bueno. Gloria a Dios, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Pero ni el músico, ni el predicador, ni el evangelista debemos pretender que nos aplaudan, que nos den la fama, que nos den la honra y hasta la gloria. No, Señor, la gloria solo es del Señor, la alabanza solo es del Señor.
Creo que puede darle gloria a Dios. Pablo habla de la nueva vida en Cristo. He aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y él escribe en la carta a los Romanos, el capítulo 8 y verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el verso 12 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Por lo tanto, debemos dejar que el Espíritu Santo reine en nuestra vida, nos dirija, nos direccione. Lucas capítulo 1, el verso 74 y el verso 75 dice: que librados de nuestros enemigos, les sirviéramos en santidad y justicia delante de Él todos los días. Cuando hablamos de servir, no me refiero a los que están en el altar, me refiero a los que son cristianos y somos cristianos. Por donde vayamos, por donde yo vaya, en santidad y en justicia. Por donde yo me mueva, en la universidad, el colegio, en el deporte, en todo lugar, sirviéndole al Señor en santidad y en justicia. No puede haber un creyente que hoy está sirviendo aquí en el altar y mañana está tomando licor, mañana fumando, mañana teniendo relaciones sexuales por ahí, sea soltero, sea casado, cuando debería cuidarse para el Señor. Cuando hablamos de servidores, estamos hablando de alguien que el nombre del Señor ha sido invocado sobre él. Pero como a veces se habla que los del altar son los que sirven nada más, entonces algunos de las congregaciones andan mal, viven mal, porque ellos no están en el altar. Si Cristo viene, entonces se van a quedar, porque servidor es todo aquel que ha sido rescatado. Una alabanza para el Señor. Y es aquí donde entra la verdadera experiencia del cristiano, el verdadero sentido de ser cristiano. El Señor, hablando por medio de su palabra, Él nos lleva a una reflexión, y quería mirar un texto acá. Si alguno me sirve, sígame. Esto quiere decir que desde el momento en que Él nos llamó, ya nosotros estamos dentro de ese grupo selecto que Él ha llamado. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, Juan 12:26, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Así que el creyente debe servir a Dios en santidad y en justicia. 2. Hablando de justicia, el creyente, por donde se mueva, y si decimos que en el altar, pues con más razón, debe ser justo. El líder, el que está en una directiva, el que trabaja en la Refan, en la alabanza, en escuela dominical, en las Dorcas, debemos actuar con justicia. El que tiene trabajadores debe ser justo con los trabajadores. El que tiene los patrones debe ser justo con el patrón. O sea, trabajar bien.
dar lo mejor en el trabajo. El que tiene trabajadores, pagarles a tiempo, pagarles lo justo. El esposo, ser justo con la esposa y la familia. La esposa, ser justa con el esposo en la alimentación, en lo necesario en el hogar. Los hijos que están sirviendo a Dios por ser cristiano, debe ser justo con los padres. Alguna vez pensé en las elecciones pedir recomendación de los padres de familia, porque a veces el joven o la jovencita se muestra justa en la iglesia, pero en casa no colabora, no ayuda. Los jóvenes que ganan ya dinero deben aportar en el hogar, porque un padre de familia viendo a su hijo sirviendo en el altar y que no es colaborador, no ayuda, no es justo en el hogar, su testimonio no es el mejor. Así que el hermano, la hermana que está sirviendo al Señor debe ser justo en todos los aspectos. Por ello, entre compañeros de directivas no deben hablar mal el uno del otro. Eso es feo. Ni el pastor del compañero. Debe haber justicia, debe haber santidad. A veces se critica al hermano, se critica a la hermana. Si salen de una directiva, el que salió habla mal de la entrante. Ellos no saben, ellas no saben, cuando debería apoyarlos, ayudarles. Hay que servir a Dios con una conciencia limpia. Y es lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay que tener una conciencia limpia. Por ello, el que debe platas debe hablar con el hermano, la hermana, a quien le debe. Hermano, le voy a ir pagando, le voy a ir abonando. Una persona que no es fiel en los negocios y no es pagador a tiempo, debe reevaluar o evaluar más bien si debe estar en el altar o no. Porque hay jóvenes, por ejemplo, o hermanos que le deben plata a un anciano y lo embolatan y el anciano dice: me molesta y me incomoda y me aflige verlo sirviendo cuando no es justo. El que está sirviendo ya en un cargo en el altar, hermano, debe ser fiel, procurar pagar a tiempo. Pero es muy triste ver una cantidad de personas sirviendo en el altar y que no pagan sus deudas, que deben allí y embolatan al uno y al otro, y cuando le cobran dice: hermano, yo no lo voy a robar, pero ya lleva una deuda de 1 año, 2 años y más, no abona, se va de congregación a otro lado. Aquí, al hablar del servicio, entramos a una parte de las actitudes o la actitud del servidor. Hay que servir a Dios con gratitud. Y hay servidores que de pronto van a la iglesia cuando le toca solo servir. Eso se ve en músicos, se ve en directivas. Si no le toca o le corresponde hacer algo, no va. Solo aparece cuando es el servicio en la plataforma. Lo más bonito de un siervo es que colabore en lo que lo pongan. Hay creyentes que les gusta mucho el altar y aquí se pasean y les gusta, hermano, lo que conocí un joven que me dijo: pastor, para las que sea. Le dirijo culto, le predico, le reparto santa cena, lo acompaño en el altar. Y alguna vez le dije: vaya, visite unos ancianos
por allá debajo de un puente en Medellín y me dijo: por allá no me meto. El servidor debe aprender, cuando le corresponde el aseo, venir a hacerlo con alegría, con amor. Yo estaba recordando estos días que vi una hermana haciendo el aseo y limpiando el altar y limpiaba así de cualquier manera, como enojada, disgustada. Por allá otra decía: a mí no me ven sino cara de escoba y trapeadora. Hermanos, si hay algo que causa honra, es servir a Dios. Yo soy feliz cuando con mi esposa nos toca hacer el aseo en el templo. Se limpia, a ver, un trapo húmedo, otro seco, otro con una fragancia, porque aquí viene el anciano, el joven, a exponer la palabra. Hacerlo con alegría, sin estar renegando, sin estarse incomodando, como dice el texto, no hacerlo por contienda o por vanagloria. Ese aseo allá en el templo con alegría, con amor. Hay personas que cuando les corresponde el aseo nunca puede, le duele un dedo, le duele un pie, le duele la cabeza, pero cuando le toca el altar, entonces está aliviado, está despierto, no le duele nada. Hermano, no. Un siervo debe estar sujeto a su amo. Y algunos se justifican diciendo: yo no trapeo ni en la casa. Eso está mal. Los esposos debemos ayudar en el hogar, para que cuando predique aquí la palabra pueda hacerlo con una conciencia limpia, clara, tranquila. Que la esposa esté allá y le diga: amén, amén, mi esposo me ayuda, me colabora. El servicio es un honor, es una honra, pero hay que hacerlo con alegría. Pablo dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui hecho por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Así que el servidor debe hacerlo con alegría, con alegría. Hermano, vaya a hacer la refán, amén. Hermano, le corresponde ir a orar por un enfermo, amén, gloria a Dios, con alegría. Hacerlo con amor. Pero Mateo, el capítulo 20, tiene una enseñanza aquí extraordinaria. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Estos temas a veces no agradan mucho, pero sabe que es un tema fascinante, porque no hay cosa mejor que aprender a servir al Señor con toda el alma, con todo el corazón, y no como a veces a nosotros nos agrada, sino como a Él le agrada. Mateo 20 habla de un tema bien importante. El verso 25, hay una petición. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos,
Dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahí viene el ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que al hablar del servicio, estamos hablando que el servicio no es para enseñorearnos. El pastor no puede enseñorearse de la grey, ni tratar mal a la grey. A veces se escuchan frases, para mí son vulgares. Decirle al hermano mechudo, o a algunos le dicen chivo o chiva. No, señor. El creyente merece respeto, el pastor merece respeto. La Biblia dice: al que honra, honra, y al que respeto, respeto. El pastor debe tratar siempre con la más alta dignidad al creyente. Y entre pastores y entre creyentes, tratar a su pastor con altura, mi pastor o pastor. Pero debe haber respeto. El cargo no es para enseñorearse. El presidente de jóvenes o el líder de una directiva no debe maltratar a sus compañeros, ni la directiva al líder, porque somos siervos. Somos siervos. Así que lo que quiere decir esto es que el servidor debe tener una humildad especial, espectacular. Debe caracterizarse por la humildad, que tiene muchos cargos, pero él no se inquieta por ello para decir: yo merezco respeto, yo soy el más grande aquí. No, señor. Somos servidores por la gracia del Señor. El que tiene cargos no debe estarse gloriando y hablando y haciendo avergonzar al otro. Hay hermanos que se mantienen preguntándole al uno y al otro: usted ya habló en lenguas, ya habló en lenguas, ojo que le falta. No, señor. Debe motivar a los hermanos. El Señor te va a bautizar con su Espíritu Santo. Ánimo, vas a servirle cada día mejor al Señor. Estás sirviéndole ahora. Humildad, se requiere humildad. El que tiene dinero debe ser humilde en la iglesia, con los hermanos. No humillar a nadie por dinero. El que sabe algo y conoce del instituto, que hizo un doctorado, hizo teología o cualquier cosa, no es para estar humillando al hermano o a la hermana. Es para ayudar a crecer con alegría, con amor. Gloria a Dios. Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 2, verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino pensando cada cual también en lo de los demás. Así que el servicio en la iglesia se ve que engrandece al Señor es cuando vamos juntos todos sirviendo, todos creciendo, todos avanzando. No debe haber esos detalles que afean una iglesia, una directiva, que siempre se saca a los mismos y son grupitos en las congregaciones. No, hermano, no hay cosa más hermosa. Y yo le digo a las congregaciones donde voy: ponga permanentemente hermanos a rotar. Los servidores deben estar rotándose. Esta semana predicó uno, la otra otro, los coros esta semana uno y otro, para que los dones
vayan desarrollándose y todos vayan creciendo. El ministerio de cada uno vaya avanzando. Es bueno que usted tenga sus amistades, pero hermano, en el servicio todos tienen derecho a servir. Pero a veces el de la directiva o el líder dice: no me gusta aquel ni aquel. No es porque le guste a usted o me guste a mí. Si es un hermano fiel al Señor y de buen testimonio, él debe servir al Señor. Debe servir al Señor. Así que en esto es crecer, crecer. El servicio a Dios debe ser un servicio desinteresado. Porque algunos de pronto muestran cierta inclinación a ayudar en unas áreas, pero para que los pongan en otras. No, sírvale a Dios con amor. Pastor, aquí estoy para hacer lo que el Señor quiera con mi vida, en la congregación, desinteresadamente. Que no lo pusieron a servir, tampoco enojarse. Hay creyentes que dicen: mi talento y mi don aquí se va a perder, no me ponen, me voy para otra iglesia. Yo me quedo en la congregación. Es que el servicio a Dios no se puede encerrar solo aquí en esta plataforma. Hermano, para servir a Dios hay infinidad de cosas. Mire, el que ora está sirviendo a Dios, el que ayuna está sirviendo a Dios, el que ofrenda está sirviendo a Dios, el que diezma está sirviendo a Dios, el que da su primicia está sirviendo a Dios, el que evangeliza está sirviendo a Dios, el que comparte o reparte literatura está sirviendo a Dios, el que va a visitar a una anciana y le lleva una bolsa de leche, unas galletas, le está sirviendo a Dios. Que hay una anciana y no tiene sus zapatos, sus sandalias o las gafas están malitas, hermano, vamos a recoger entre varios y le regalamos las gafas, los zapatos, una pijama. Vamos a ayudarle a lavar la casa a la anciana que está enferma. Hay hermanos que les encanta ayudar a hacer diligencias a ancianos que no pueden. Eso es servicio a Dios. Pero a algunos se les ha metido que el servicio a Dios es aquí, aquí nomás, aquí. No, vamos afuera. Afuera hay abundante servicio para el Señor. Afuera vamos a ayudar a recoger ropa en muy buen estado o hasta nueva para la hermana que está empezando, recién bautizada. Hay una anciana enferma y no tiene ni para una vitamina. Vamos a llevarla al médico y a conseguir la fórmula para ayudarle a la hermana. Hay hermanos que me dicen: pastor, guardé una ofrenda para ayudarle a un hermano. Vamos a comprarle un mercado o 2 mercaditos para 2 familias. Pero el servicio a Dios es amplio, amplio. Por ello la Biblia habla: el que reparte, que lo haga con liberalidad, con alegría. Usted puede organizar en la congregación el domingo, Dios lo ha bendecido, invite 5 ancianos a almorzar. Entre los jóvenes pueden tener 4 o 5 compañeros. Vamos a invitar 3 ancianos a almorzar entre nosotros. A su propia madre la puede invitar a almorzar. A veces los jóvenes almuerzan solos, comiendo, y la mamá con hambre. Entonces, no, el servicio a Dios es amplio, amplio. Gloria a Dios, dele una alabanza al Señor. El servicio a Dios debe ser con abnegación. Para Dios debe ser lo mejor. Voy a separar una ofrenda para los necesitados. Eso me lo enseñaron cuando empecé la vida cristiana el hermano Mario, la hermana Rosario de Cadavid. Me decía: mi hijo, de lo que Dios le dé, comparta, comparta. De lo que Dios le dé, ayude. Y me decía: aprenda la ley de la siembra.
Hay que sembrar, ayudar, colaborar. Gloria al Señor. Hay que servir a Dios con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si un hermano está andando mal y tiene problemas espirituales, hable con el pastor. Hermano, yo no debo servir. Tengo una dificultad en mi hogar, en el trabajo. Necesito organizar esto para servir a Dios. No sea desleal con el Señor. Ayúdele a su pastor. Hermano, debo organizar algo para seguir sirviendo al Señor. Así que hay que tener cuidado con esto. La reverencia, tener ese cuidado, respeto por las cosas de Dios, por el templo, por la iglesia, los hermanos, los ancianos. Me encanta mucho el Salmo 100, verso 2. Servid a Jehová con alegría, poniendo todo nuestro optimismo, buena voluntad, añadiendo gozo, sin renegar, sin murmurar. Nos van a matar a punta de trabajo, nos van a matar. No, si Dios lo llamó a servir, dele gloria a Dios. Dígale: Señor, yo te voy a servir con toda mi alma, con un buen testimonio. El testimonio bueno en el barrio, en el trabajo, en la universidad, siendo ese luminar. Somos luminares. Cuando cantamos ese coro: enciende una luz, déjala brillar. Hermano, usted ha sido puesto como una luz, allá en la vereda, en el barrio, en la universidad, en el bus. Así que servir a Dios con toda el alma, con todo el corazón, es lo mejor, es lo más grande. Con temor, con integridad. Y esto nos va a ayudar a crecer, a mejorar. Creo que es importante que podamos tener en cuenta que hay mucha gente preparada y que Dios los bendiga. Bienvenidos todos los profesionales. Pero aprendamos que en el Señor es por medio de la obediencia y la humildad. Aprendamos que al Señor hay que servirle con todo nuestro corazón, que debemos permitir el proceso. Hay que aprender a oír el consejo. Para poder servir, Pablo dice que se escoja personas que tengan experiencia, no un neófito. Pero debemos dejarnos corregir, porque somos vasijas de barro y el barro debe ser blando, moldeable. Si el pastor te llama y: hermano, no lo haga así, no lo haga así. Amén, hermano, le agradezco. Cuando alguien lo aconseje, agradezca. Yo recuerdo un anciano que me decía: así lo aconsejen 100 veces y le den el mismo consejo, agradezca. Así que cambiemos algunos vicios y algunas prácticas que no convienen como cristianos. El hermano que se cree el más alto, bájese de esa nube. El que se considera el mejor en todo y que no hay nadie como él, bájese de allá. Nosotros somos los más necesitados del Señor. Necesitamos avanzar, crecer. Déjese aconsejar. A veces no se puede aconsejar un creyente porque dice: me voy a otra iglesia. Y el pastor también debe ayudar a que el creyente crezca. Hay pastores que un creyente se va de un lado a otro
y lo pone a servir sin carta, lo pone a servir sin llamar al pastor cómo va. Y hasta le dice, hermano, si allá no lo ponen a servir, yo le doy cargo aquí. No, ayúdelo a que él crezca. Hermano, usted está recién llegadito, debe esperar el tiempo. ¿Por qué se vino? Todos debemos ayudar y que haya integridad en nosotros, como pastores y como creyentes. Que el creyente pueda darse cuenta que debe mejorar en unas áreas. Nosotros también. Pues cuando hablamos del servicio a Dios, tiene que ver mucho con el proceso. Proceso, y todo proceso es difícil. ¿Por qué? Porque para el crecimiento se requiere que haya un proceso y el Señor nos mete en ese proceso. A veces nos vemos como intocables. Nadie nos puede tocar, ni señalar, o llamar, o aconsejarnos. Hermano, no. Debe haber humildad. Estar dispuestos a oír el consejo. Agradecer el consejo. A hacer a un lado lo que nos impide para servir. Cuando hablamos del servicio, recuerden y recordemos como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Hay veces que el de la directiva quiere que todos le sirvan, muévanse, traiga, haga. No, vamos a servir, vamos a colaborar. Yo ayudo y usted ayuda. No maltratando a nadie. Ni el pastor debe maltratar a la iglesia, ni la iglesia maltratar al pastor. Debemos respeto el uno para el otro, con el más alto trato de dignidad al hermano, al anciano. Los jóvenes deben tratar bien al anciano, los ancianos a los jóvenes. Cuando hablamos de servicio, es todos estar atentos. En la iglesia hay varios tipos de creyentes. Hay creyentes que entran y critican. Vea, eso está malo, eso no sirve. Hay otros que no dicen nada, nada, nada. Y hay una llave botando agua y él no dice nada. El otro critica, mire cómo bota eso agua y no ayuda. Hay otro que ayuda pero regañando. Y hay otro que está dispuesto a ayudar. El templo es de todos. Ayude allá a su pastor. Se regó un agua, no espere a que le digan, hermano, me permite, voy a traer una trapera para limpiar, para asear. Ayudémonos. Ayude a crecer a su pastor, ayude a crecer a su grupo, a su directiva. Estamos aquí por la gracia de Dios. Nosotros no conocíamos nada de la iglesia, pero Él nos llamó por su fidelidad, su misericordia. Él nos trajo, nos permitió ser salvos. Ahora nos debemos a Él. Ahora el Señor, ¿qué quieres que yo haga?, le dijo Saulo. Rindamos nuestra vida. Pueden haber otros mejores, sí los hay, muy capacitados, gloria a Dios, bienvenidos. No debe haber celos, ni del creyente ni del pastor. Hay celos con un hermano y entonces no lo dejo predicar. Yo me gozo cuando veo un hermano que predica y que Dios lo usa. Es que es la iglesia del Señor y el Espíritu Santo se mueve en toda la iglesia. Y si aquí hay 10 predicadores muy buenos, yo le digo al Señor, gracias porque me trajo donde hay buen alimento y buenos predicadores. Hay jóvenes que son celosos porque aquel está siendo usado por el Señor. No lo ponga él. No, hermano, dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer, lo que quiera hacer en la iglesia. Qué bueno está ahora decirle al Señor, yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero mejorar, Señor, en el servicio. Hay vasijas rotas.
Y es triste ver hombres que sirvieron, fueron muy buenos predicadores, y hoy los vemos tirados en la calle, están apartados. Alguna vez me encontré un músico y ya tenía un arete y el cabello teñido, y lo miré y le dije, ¿qué te pasó? Y se puso a llorar y me dijo, pastor, me descuidé. Alguna vez salí de la iglesia central de Medellín y un joven indigente me miró y me dijo, hermano Nelson, pastor. Me quedé mirándolo. Había perdido algunos de sus dientes, todo peludo, sus manos negras. Yo no lo reconocí, pero él sí me reconoció y me dijo, hermano, yo le grababa a usted y al hermano Gabriel Álvarez programas de radio y de televisión, y estaba descalzo y me dijo, tengo hambre. Y me acordé de él. Y cuando iba a grabar nuestros programas, llegaba de cachaco, bien vestido. Servía a Dios, pero ahora había caído lo más bajo. ¿Cuántos hombres de música y muchos servidores de todos, de allá, de un lado y del otro, y ahorita están por ahí arrinconados, acabados? Y tal vez alguno me está escuchando a esta hora. Y algunos yo creo que lloran cuando llegan al templo y decían, yo era el que tocaba el piano, yo tocaba la guitarra, Dios me usaba predicando, yo era maestro de niños, pero ahorita estás a un lado, a la orilla. Pero el Dios que te llamó un día te está llamando otra vez, y Él puede volver a usarte otra vez. Pudieras decirle allá donde está el Señor, vuélveme a recibir y perdóname y ayúdame. Y yo estoy seguro que Él volverá a usarte. Yo no sé a dónde estás tirado. Tal vez perdiste el servicio, perdiste el hogar, la familia. Pero podrías decirle, como el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué hoy no le dices, Señor, yo soy el necesitado? Y si estás andando mal y sirviendo a Dios, haz un alto en el camino, reflexiona y vuelve al altar, habla con tu pastor y dile, necesito arreglar cosas, antes que te saquen del servicio, aunque estás afuera. Pero busca ayuda. Vamos a orar y a decirle al Señor, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero volver a servirte. Señor Dios Todopoderoso, que tienes y has tenido misericordia y nos has guardado. Señor, bendice a cada pastor, cada familia, cada directiva. Bendice a nuestros hermanos del consistorio de ancianos, nuestros directivos. Bendice las directivas locales. Señor, obra en cada vida, agradeciéndote, Señor, el habernos llamado y ponernos a servirte. Y ayuda ahora a cada uno de aquellos que están en dificultades espirituales, que están perdiéndolo todo, su vida espiritual, su servicio, su familia. Señor, tú puedes levantarlos y ayudarlos.
Dios mío, obra en la vida de cada uno, el músico, todos los maestros de escuela dominical, las Dorcas, los jóvenes, todas las directivas, Señor, necesitan y necesitamos de ti. Ayúdanos para amar el servicio, ayúdanos a servirte mejor. Yo te lo ruego en esta hora, en el nombre admirable de Jesús. Amén. Qué bueno, hermanos, amados, tener ese deseo intenso de servir al Señor y mejorar cada día. Que el Señor los bendiga. Un abrazo grande. Recuerde que usted es un gran servidor. Honre al Señor. Usted es un embajador del reino de los cielos. Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima.